Bienvenidos a Punto Medio, el espacio donde coinciden voces, disciplinas y perspectivas. Aquí no hay extremos, solo encuentros. ¿Listo para escuchar de cerca lo que pasa en la ciencia, cultura, deporte y sociedad? Entonces acompáñanos. Esto es Punto Medio. Hola gente bonita, bienvenidos a Punto Medio. Esta es una iniciativa del Grupo Editorial Estudiantil. Primer episodio de este programa que esperemos les agrade. Tratamos de incluir en cada una de estas emisiones, pues bueno, proyectos, ¿no? Ya sea de difusión científica, investigaciones, proyectos sociales, de cultura, de arte. Hablamos sobre temas de sociedad, pero sobre todo centrados siempre en las vivencias de jóvenes como ustedes de la zona metropolitana. Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a este primer episodio. Empezaremos con una de las entrevistas. Son una serie de entrevistas que el equipo de periodismo del Grupo Editorial Estudiantil realizó a diferentes profesores de la carrera de biología. Esto con motivo de la 23 Semana de la Biología que se realizó en Guamistapalapa recientemente. Entonces, dos de nuestros reporteros, Dizzy Harrison y Andy Martínez, se dieron a la tarea de entrevistar a algunos de los ponentes. El día de hoy queremos presentar justamente esas entrevistas, no solamente para dar un poco de difusión de lo que es la ciencia, la biología en México, sino también para hacer homenaje póstumo a un digno representante de dicha carrera. Hablamos del doctor Miguel Ángel Armela Villalpando. Sabemos que deja un espacio muy difícil de llenar, pero también tenemos la certeza que su trabajo, su dedicación no pasarán desapercibidos y seguirán inspirando a futuros investigadores, estudiantes de biología, no solamente a nivel nacional, sino también internacional, como él hubiera querido en esta parte de la defensa, de la conservación del lobo mexicano. Sin duda es una pérdida lamentable, pero sobre todo los testimonios que se pueden recoger directamente de sus colaboradores, de sus estudiantes que convivieron con él día a día, demuestran que efectivamente siempre que convivimos con otras personas dejamos una muestra de nuestro espíritu. Entonces los dejamos con este primer episodio de Punto Medio. Síganos en redes sociales como Rugido de Cambio en TikTok, Instagram y también en X, antes Twitter. En Facebook nos pueden encontrar como Somos y bueno, los dejo con este primer episodio, Punto Medio, el lugar donde todos nos encontramos. En memoria del doctor Miguel Ángel Armella Villalpando. Soy la maestra María de la Asunción Soto, trabajo en la UAM Iztapalapa, en el laboratorio de ecología animal, ahora le decimos ecología y comportamiento animal, en donde hacemos estudios en varios carnívoros, mamíferos carnívoros, de reproducción y estrés. Ahora también abrimos una línea de investigación que es interacciones entre los lobos en los encierros, donde los observamos. Todos estos trabajos de conducta tienen que ser con observaciones. Los alumnos hacen las observaciones, se pasan muchas horas observando los animales y grabándolos, tomándoles fotografías de qué es lo que están haciendo. Entonces conocemos cuáles son las actitudes del estrés en los animales, si caminan en círculos, por ejemplo, o en ochos, que se le llama la estereotipia, si ellos están arrancando el pelo a sí mismos, dan el hocico de lado y se arrancan pelo. Todos estos son síntomas de estrés. Si empiezan a pelearse, a miembros del grupo también vamos a ver estrés ahí. Entonces, pues hemos hecho los estudios viendo, por ejemplo, cómo en grupos de lobos hay dominantes y sumisos. Tenemos que ver quién tiene más estrés. Para eso hemos trabajado las concentraciones de hormonas. Recogemos las heces del piso del encierro, las heces fecales, y las pasamos por varias cosas en el laboratorio, y con unos reactivos especiales podemos medir las concentraciones de las hormonas. Si salen muy elevadas, pues ahí estamos confirmando
lo que observamos en conducta. Si están muy bajas, bueno, pues no se confirma que haya estrés. Entonces, bueno, tenemos una publicación sin las hormonas porque a veces es difícil analizar las hormonas por economía, por falta de presupuesto, o bien porque están tan estresados los animales que preferimos no entrar al encierro para recoger las heces y molestarlos y estresarlos más. No atacan, los lobos no nos atacan si entramos a los encierros, pero pues no serviría si los estresamos más. Entonces han sido trabajos a base de observaciones conductuales y grabaciones. Entonces hemos grabado, por ejemplo, una hembra que estaba en su encierro a punto de tener sus crías y fueron perturbados por público. No era un lugar abierto, sino por unas personas que pudieron entrar y y pusieron luces, cámaras, música y todo en la noche, y la hembra pues tuvo a sus crías fuera de la madriguera y acabó matando a sus crías sin querer, o sea, las pescó con el hocico y corría de un lado a otro desesperada, y esto pues acabó matando a la cría, ¿no? Era una cría. Entonces, todo eso pues lo estuvimos observando y bueno, sacamos estadística de todas las cosas que pasaron allá dentro del encierro y publicamos un artículo. Este es un ejemplo, ¿no?, de trabajo de estrés, aunque sea sin hormonas. También hicimos un trabajo para ver las concentraciones de las hormonas en un grupo de lobos y observando la conducta vimos quiénes dominaban y quiénes eran sumisos y vimos las hormonas del estrés. Tienen mayor estrés los dominantes que los sumisos, curiosamente. Pero esto, bueno, sí tiene cierta lógica porque tienen más responsabilidad con el grupo, etcétera. Entonces, pues sí están más estresados, ¿no? Y luego, también hemos hecho estudios de reproducción, sí, ahí sí los pudimos hacerlos con las hormonas reproductivas y determinamos cuál es el patrón de las hormonas en el ciclo reproductivo de las lobas. Y después nos encontramos con una hembra que tuvo 2 periodos de celo al año, de estro al año. Resulta que los lobos se reproducen una sola vez al año, entonces esta hembra era muy extraño que tuviera 2 en febrero y otra en agosto. Entonces sacamos hormonas 2 años y encontramos efectivamente que tenía incrementadas las hormonas reproductivas en el mes de agosto, que no debería haber sido, tendría que haber sido a principios de año. Entonces, pues también publicamos ese artículo, ese tipo de cosas con el lobo hemos estado trabajando, ¿no? Y ahorita pues estábamos haciendo unos proyectos con unas niñas de proyecto terminal, de proyecto de investigación, que eran interacciones entre los lobos en grupos de lobos. Entonces veíamos, por ejemplo, si un grupo era estable, que porque no tenía conductas agresivas unos con otros, o no, si sí tenía conductas agresivas. Entonces, cosa de observar a los animales, observar cómo es la relación entre ellos, si nada más tienen olfateos entre unos y otros, o si realmente se agreden, se lanzan mordidas, algo así. Entonces encontramos, por ejemplo, que en una reserva en Galeana, Estado de México, en el Parque Ecológico Hermenegildo Galeana, que es un grupo de lobos muy estable, es un grupo que están bien adaptados a vivir juntos, ¿no? Entonces, pues ese tipo de estudios es lo que estamos haciendo en el laboratorio. Uh-huh. Esto puede servir para suponer cómo serían en vida libre estos animales, ¿no? ¿Y cómo inició este proyecto? No, bueno, pues fue hace muchos años. Nosotros ya el año pasado cumplimos 25 años de trabajar en este laboratorio con el proyecto del lobo mexicano. Pues fue visitando encierros para llevar alumnos de comportamiento a observar animales y empezamos a ver, bueno, nos gustan los animales obviamente, y empezamos a observar a los lobos y dijimos, pues es que aquí es donde hay mucho tema porque son animales que viven en grupo, con jerarquías, son grupos bien cohesionados, los grupos familiares. Entonces empezamos con reproducción y luego nos fuimos siguiendo y fuimos encontrando muchas cosas y leyendo artículos, por supuesto, que se ha hecho en lobos de otras partes del mundo. Entonces esto nos fue jalando el animal, el lobo, ¿no? Y cuando tú ves un lobo y lo observas, te enamoras de ese animal. ¿Y este proyecto inició con el profesor Miguel Ángel también? Sí, lo empezamos juntos, hace 25 años. Para poder hacer pues una cápsula póstuma, como en honor, ¿no?, al profesor Miguel Ángel.
si le gustaría pues hablar un poco de él. Bueno, el doctor Miguel Ángel Armeda, y cosa que voy a decir el lunes en el homenaje que se le va a hacer, pues era muy entusiasta para el trabajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos íbamos a Saltillo a observar a los lobos del Museo del Desierto y se iba manejando la camioneta de la universidad y nos iba dando clase a todos, incluyéndome a mí, ¿eh? Yo era prácticamente su alumna. Nos iba dando clases del tipo de vegetación, de los cambios de temperatura, todo el camino de aquí a Saltillo. Son 14 horas, ¿eh? Parábamos a comer y volvíamos a empezar el camino, ¿no? Y él las manejaba, nunca dejó manejar a otro porque él siempre iba manejando con muchas ganas, con mucho optimismo. Llegábamos a Saltillo, obviamente de noche ya no podíamos trabajar. Al día siguiente ya llegábamos al Museo del Desierto y estaba, pero a firmes para estar entrenando unos alumnos. Yo me quedaba en un encierro, él se quedaba en el otro. Y siempre, siempre, siempre atento a todas las dudas, a todos los alumnos que necesitaban. Y luego era muy bueno para gestión, entonces pudimos gestionar muchas cosas, no solo en el Museo del Desierto, por ejemplo en Galeana, él gestionó que dejaran ahí quedarse a dormir a los alumnos en unas cabañas y para que pudieran observar los lobos y quedarse ahí varios días. A Saltillo íbamos y nos quedábamos varios días también. Y en Galeana, pues los alumnos se quedaban en unas cabañas muy bonitas que tienen ahí, muy recomendables. Sin costo, no nos cobraban para los muchachos y ahí estaban observando a los lobos, ¿no? Era bueno para gestionar fondos, para conseguir el equipo, todas estas cosas, ¿no? Entonces, él pues estaba muy enamorado de su trabajo, muy, muy enamorado de los lobos, bueno, sus perros, tenía un laboratorio en su casa con perros, 5 perros, podía ver todo tipo de conductas ahí, ¿no? Y siempre estaba entusiasta para salir al campo, para ir a congresos. Íbamos a las reuniones binacionales México-Estados Unidos para la conservación del lobo mexicano y era el primero que estaba gestionando para poder ir los fondos, para que fuéramos a la reunión, para que estuviéramos allá. Yo presentaba muchas veces los trabajos ahí con los americanos y él hacía la traducción simultánea. En fin, él estaba enamorado de su trabajo. Y además quería muchísimo a la UAM, era su casa, su segunda casa. Y a sus alumnos siempre decía que eran sus hijos académicos, ¿no? Entonces sí era una persona pues realmente digna de homenaje. Y sí fue un golpazo pues falleciera. De verdad que sí, no los sabíamos. Yo sabía que estaba mal, pero no esperaba que se muriera, ¿sí? Y fue un domingo que me avisaron por teléfono que acababa de fallecer. Y dije, pero ¿cómo? Si lo vi el viernes y estaba, digo, dentro de lo mal que estaba, porque ya tenía varios achaques, no estaba de muerte. Pues sí, se nos fue. Y pues sí dejó un hueco. La verdad sí dejó un hueco allá en el laboratorio, por supuesto, pero en la universidad, en el departamento, se siente un hueco. Todo el mundo está así como triste, como que faltaba, porque siempre era el alegre ahí, ¿no? Siempre platicaba, llegaba, saludaba, y entraba ya en acción, digamos, en lo que había que entrar, ¿no? Y di clases con él también, nos dividíamos una materia en 2. Él daba la parte de ecología de comportamiento, yo daba las bases fisiológicas de la conducta, y bien, era una materia muy bonita. Ahorita pues quedó sin él y bueno, vamos a ver si la voy a dar yo sola o con uno de los postdoctorantes. En fin, vamos a ver cómo, porque tiene mucho éxito esa materia. Entonces, vamos a ver, ¿no? Todo eso es lo que ahorita estoy haciendo, todo eso, reconstruyendo todo, ¿no? No es fácil, pero lo estamos haciendo. Entre los postdoctorantes y yo estamos restaurando el laboratorio, restaurando los cursos, cómo le vamos a hacer con los alumnos, que terminen las niñas que están haciendo la maestría. Nos comprometimos en que en noviembre se reciben las 3, que pues las dejó huérfanas, ¿no? Bueno, una la dirigía yo, pero 2 él. Entonces, sí, ahorita sí tenemos un compromiso. ¿Qué es lo que a él le gustaría? Que pudiéramos terminar con estas alumnas, que pudiéramos sacar más alumnos, seguir con el trabajo. Eso es lo que a él le hubiera gustado. Sí, claro. Yo imagino que pues usted lo recuerda y lo va a recordar, ¿no? Con mucho cariño. Sí, pues trabajamos muchos años juntos, fueron muchos años, ¿no? Sí, no tuve el gusto de conocerlo, pero pues con lo que me dice, pues puedo imaginar. Y pues
creo que pues su trabajo seguirá, ¿no? Con usted. Y Sí, vamos a intentar seguir, vamos a intentar. usted me decía que también hay alumnos, ¿no? Con esto hay actualmente alumnos en este proyecto. ¿Cómo es que...? En el de Lobo están, están unas alumnas que ya terminaron, digamos, la carrera y una quiere entrar a la maestría, entonces estamos viendo de que inicie ella la maestría con ese trabajo y yo lo que me comprometí a mí misma es de publicar lo que se quedó sin publicar de todos los tesis que sacamos de Lobo con los alumnos que ya pasaron, escribir los artículos de los trabajos de los alumnos. Pero eso ya me va a tocar a mí solita, ¿no? Porque él pues ya no está. Pero eso me voy a dedicar ahorita. Antes de empezar a colectar nuevos datos, hay que publicarlos ya los que tenemos. ¿Para nuevos estudiantes habría espacio o cómo sería el proceso? Bueno, primero tenemos que sacar a las que tenemos, que están haciendo también con carnívoros, pero de menor tamaño. Son 3 maestrías. Tenemos que sacarlas, porque si nos llenamos de estudiantes no vamos a sacar a nadie. Tenemos que concentrarnos en las que tenemos. Mientras yo voy sacando los artículos, bueno, iniciando a escribir los artículos, acabo de mandar una revisión que ya estaba casi terminada cuando él falleció, y ir sacando los artículos, lo más que se pueda, que se reciban estas niñas, y entonces ya podemos abrir la puerta a nuevos alumnos. La que va a entrar, quiere entrar, ella sería la única que recibiríamos ahorita. Ok, ¿y qué tendrían que hacer, digamos, cuando ya llegue ese momento? ¿Cómo podrían entrar con usted a ese proyecto? No, pues tienen que hacer bueno, el chiste es que entren en posgrado, pues hacer su proyecto de investigación, claro, nosotros los guiamos, bueno, yo los guiaría, ¿no? También con la otra postdoctorante, hacer un proyecto de trabajo de investigación, presentarlo ante la comisión de la maestría, presentar un examen de conocimientos, ese es el requisito para entrar. Entonces ahí lo que haría yo es revisarle su proyecto, ir viendo cómo lo van desarrollando bien y a ver si pueden entrar. Y ya que entren, entonces ya podemos trabajar con ellos. Para usted, digamos, ¿qué seguiría ahora en el futuro con este proyecto en lo profesional y en lo académico? Pues seguir como estoy, publicando, dando los cursos, y guiando. Bueno, está el proyecto de investigación, que es el proyecto terminal, y pues voy a empezar a entrenar a los muchachos en el proyecto de investigación, a ver qué se puede hacer. También teníamos una parte educativa, y la parte educativa hacían proyectos educativos, ¿no? Por ejemplo, hacían juegos y los llevaban a escuelas. Pedían permiso de entrar a la escuela y poner los juegos a los niños, pero juegos educativos sobre educación ambiental, sobre los lobos, sobre la interacción ser humano-lobo, todo eso, ¿no? Y darse cuenta de que no hay aceptación para el lobo y convencer a la gente que el lobo no es malo, etcétera, ¿no? Esa es parte de educación ambiental, que esa es otra que podemos hacer, no para posgrado, pero sí servicios sociales o proyectos de investigación que hemos hecho. Han sacado muchas cosas, un CD de juegos interactivos, libritos de lobo para repartir a los niños y que entiendan como cuentos, ¿no? Todo eso logramos hacer. Ahora es muy caro todo eso, entonces hay que ir midiendo los presupuestos. Ahorita pues se va el presupuesto del doctor Armela, entonces vamos a ver cómo vamos saliendo nosotros, ¿no? ¿Qué es la biología? Y para usted, ¿qué sería el lobo mexicano? Bueno, la biología, ¿qué es la biología? Pues ya sabemos todos, ¿no? Que es el tratado de la vida, de Dios, pues de la vida es una maravilla, porque es toda la naturaleza, todas las interacciones entre las especies, plantas, animales, la producción de oxígeno, los árboles, todo eso que se da por la presencia, por ejemplo, de los carnívoros, que son depredadores. Ellos, la presencia de ellos en el medio natural mejora mucho el medio ambiente porque promueven que crezcan más los árboles o las plantas porque se comen a los herbívoros y los herbívoros no desaparecen, pero son menos, entonces se comen menos las plantas, entonces resurge el medio ambiente, ¿sí? Entonces son animales muy importantes para mantener un equilibrio en el medio ambiente. Y bueno, es una maravilla. Uno empieza a estudiar todo lo que decía yo, que íbamos con el doctor Romel en el coche, ¿no? Y nos iba mostrando
La diferencia en la vegetación, por ejemplo, en una montaña, en la parte alta, media y baja, es totalmente diferente y nadie se da cuenta, porque nadie se fija, nadie observa. O cómo va cambiando la vegetación conforme vamos subiendo al norte, y entonces va cambiando y de repente atraviesa uno San Luis Potosí y es totalmente diferente la vegetación y todo tiene que ver con el clima por donde va uno atravesando. Entonces esas cosas pues, son apasionantes cuando uno las empieza a conocer, ¿no? Y son muy apasionantes, y ver a los animales y ver lo que pueden hacer esos animales en el medio ambiente. Tuvimos la oportunidad de ir a Yellowstone, el Parque Nacional de Yellowstone, que fue totalmente restaurado por la liberación de lobos ahí. Entonces es realmente muy bonito ver cómo se formaron bosques impresionantes ahí, y ver una parte en que no hay bosques, que está feito, y donde están los lobos, cómo están los bosques grandes. En fin, eso es muy bonito esto, muy apasionante. Soy la doctora Rosaura Greter González, responsable del grupo de investigación sobre biosistemática y ecología de mimosa y de las leguminosas en el área de botánica del Departamento de Biología de esta universidad. Y este grupo inició sus trabajos desde el año 1978. Mi participación en la 23 Semana de la Biología será con una conferencia sobre la familia de las leguminosas, desde la taxonomía clásica hasta la sistemática filogenética. Este tema es muy amplio y primero quisiera decir por qué las leguminosas y en particular el género Mimosa. Las leguminosas son una familia muy importante de plantas con flores, no solo desde el punto de vista taxonómico o de conocimiento académico, sino son plantas de gran importancia económica y ecológica que sin duda alguna han sido relevantes para la humanidad. El género Mimosa es el segundo género más grande dentro de la tribu Mimosae y es un género muy diverso en México. De manera que nos hemos abocado al estudio principalmente de este género, empezando con la taxonomía clásica, que significa el conocimiento de las especies que crecen en México, y de esto hemos podido participar en las diferentes floras regionales en nuestro país y en otros países como Nicaragua o como los Estados Unidos. Una línea de investigación que derivó de este trabajo original fue la línea de biosistemática del género Mimosa. Entonces nos sirve para atender problemas particulares haciendo estudios de anatomía, estudios palinológicos, estudios de micromorfología de semillas, por ejemplo. Otra línea de investigación que se ha desarrollado ya por muchos años es la de biología y ecología del género Mimosa. En este vamos a tratar diferentes temas que estaré presentando en la conferencia, y sobre todo pues es interesante mencionar la relación de Mimosa con hongos micorrizógenos arbusculares que están en el suelo y con bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces una parte de mi grupo de trabajo está en este tema. Y por último pues mencionaría que teniendo un sólido conocimiento taxonómico hemos podido desarrollar un proyecto en la línea de sistemática filogenética del género Mimosa, lo cual es muy relevante en la actualidad dado que las leguminosas han tenido cambios muy importantes en su clasificación. ¿Por qué razón estudió biología? Bueno, la biología realmente es un campo apasionante. A mí en la preparatoria realmente a mí me gustaban muchos temas aparte de la biología. Quizá influyó algo personal. Mi madre fue bióloga, estudió biología en la UNAM. Imagínense, ella se recibió en el año 1949. Entonces yo creo que sí influyó de alguna manera pues lo que yo sabía y conocía de la biología a través de mi madre. Y decidí hacerlo y estoy fascinada hasta la actualidad. ¿Le hubiera gustado especializarse en algo además de la botánica? ¿O siempre le gustaron las plantas? No, siempre fui más amiga de las plantas que de los animalitos. Me encanta la flora de este país.
Tenemos prácticamente todos los tipos de vegetación y biomas en México. Es un país megadiverso y con el estudio de las plantas, pues yo estoy fascinada, les digo, desde el inicio hasta el día de hoy. Por último, ¿le gustaría darnos algún consejo a los futuros botánicos o biólogos? Claro que sí. Primero que nada, que estudien y trabajen con mucho amor a su carrera. Y segundo, que no perder de vista que estamos en un país megadiverso y que justamente teniendo una gran riqueza de diferentes especies, estando en el cinturón tropical del planeta, realmente hay muchos elementos, muchas plantas que no conocemos todavía. Entonces, todos los días en México se descubren especies nuevas para la ciencia y que todavía hay mucho trabajo para hacer por los botánicos jóvenes, que por un lado es hacer como un inventario de todo lo que tenemos en el país, no está terminado, y también el buscar todas las estrategias de conservación que nos hacen falta. Es una época muy difícil climáticamente, en fin, por la contaminación, etc. Entonces hay que trabajar estrategias de restauración ambiental, de conservación de áreas protegidas. Tenemos un altísimo grado de endemismo en este país, sobre todo en las zonas áridas de México, de acuerdo con el doctor Rendowski. Y tenemos que estudiar las jóvenes. Ya nosotros estamos un poco avanzados y ustedes tienen que seguir en este conocimiento de la flora mexicana. Yo soy Arturo González, soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa en biología, con las áreas de concentración en ecología y creo que zoología. Yo soy del norte, básicamente mi vida se ha desarrollado en Coahuila y desde muy pequeño tuve contacto con el desierto y eso me ayudó a conectarme más con las historias de la naturaleza y siempre fui biólogo desde que tenía 6 años, nunca dudé lo que quería hacer y estando en la universidad y aprendiendo ahí una serie de cosas muy interesantes. El tema que siempre me interesó justamente fue, la biología de los mamíferos que estuvieron en el Pleistoceno y en general la paleontología, pero también los mamíferos de la era del hielo. Y por otro lado también soy arqueólogo, además de ser biólogo, soy biólogo por la Metro y arqueólogo por la Escuela Nacional de Antropología. Luego estudié una maestría en la Universidad Autónoma de Coahuila y luego me regalaron un doctorado ahí. Pero bueno, lo importante creo es que este museo que tenemos en Saltillo, de lo que vamos a platicar en la charla que voy a dar ahora el miércoles, quiero un poco pensando en que poder motivar a los jóvenes y a los chicos en cómo se pueden crear cosas. Quiero hacer como un resumen de por qué fue la Universidad Autónoma Metropolitana prácticamente donde surgió la primera idea para hacer un museo de paleontología que luego dio origen al Museo del Desierto y fue en una reunión de científicos ahí en la universidad donde yo presenté un trabajo en 1987 creo y esta idea que surge de ahí un poco de las sugerencias de la Julia Carabias y de Sarucán, donde en estas generaciones decían que teníamos que salirnos a salir de los laboratorios y empezar a hacer también más cosas con la sociedad y con los grupos, digamos, ya no quedarnos en los laboratorios y quedarnos en la investigación y estar siempre como muy aislados de la sociedad, sino que teníamos que integrarnos y a mí me gustó mucho la idea. Yo como arqueólogo trabajé mucho en la península de Yucatán, me gané el premio Rolex, esa es una de las cosas también interesantes, el premio Discovery también, Discovery Channel y la revista Cubo me dieron algunos reconocimientos, y era por esta parte de Yucatán. Entonces mi trabajo se ha centrado en la paleoantropología, mi trabajo ha buscado entender un poco más el cuándo, por dónde y quiénes fueron los primeros que llegaron a América y la fauna que existía en América, esta megafauna que se extinguió, pues ver si las causas realmente fueron los humanos y cómo es el momento justo donde inicia el calentamiento global. Esto hace 10, 12 mil años cuando hay grandes cambios en los ecosistemas
y cuando me tocó descubrir los humanos más antiguos de América, o de los grupos más antiguos de América, 10 esqueletos, y eso es mucho. Y entonces un poco platicar cómo esta parte de científico se fue ligando con la parte de divulgación, y entonces pues comentar de alguna manera el hecho de que pues se pudo crear este Museo del Desierto, un poco entendiendo la ciencia, siguiendo la ciencia, pero por otro lado también estoy conectando aquí un cable para que no se me acabe la pila. Un segundo, perdón, ya. ¿Cómo puede una institución lograr juntar la ciencia con la divulgación? Esa parte es la que, digamos, me ha fascinado siempre. Entonces fue que se creó el Museo del Desierto, que te digo, nace ahí en la metro de Iztapalapa, o nacen las primeras ideas a partir de investigaciones que se estaban haciendo acá y que requerían de tener un espacio donde se pudiera albergar esa colección. Entonces, ahora, el éxito del Museo del Desierto, que funciona como un gran centro de conservación de fauna, como un sitio donde se aprende sobre cactáceas, sobre serpientes, cuidamos la fauna local, tenemos una clínica de vida silvestre. Es muy interesante cómo el formato de haber creado un museo sobre un ecosistema es algo que puede replicarse en otras partes de México y valdría la pena, porque el museo es autosuficiente, tiene recursos para poder estar invirtiendo en renovaciones, en colecciones, en proyectos, y eso pues, no somos una carga para el gobierno ni municipal ni estatal. Entonces eso ha ayudado mucho a que el museo esté tan sólido, ¿no? Pero hubo que crear una institución que se sostuviera de manera natural y que pudiera de alguna forma servirle a la comunidad de un ecosistema, que en este caso es las comunidades del desierto, ¿no? Hoy es el principal atractivo turístico de Coahuila. Recibe 350,000 personas al año, donde 180,000 sabemos que son de Nuevo León o de la Ciudad de México, por ejemplo, y eso pues hay una derrama económica bien interesante. Entonces, lo que hace poco estuvimos en el Zócalo de la Ciudad de México en una exposición por el 30 de abril del Día del Niño. Y eso estuvo interesante porque ahí la jefa de gobierno, Clara Burgada, anunció, y debe estar eso en su, ¿cómo se llama? En sus redes sociales, anunció que quería que creáramos el Museo del Desierto en la Ciudad de México. Y eso es una muy buena idea porque de alguna forma se puede replicar algo que ya está funcionando y funcionando bien. Y nosotros, el museo puede fácilmente reproducir sus mejores ejemplares y son idénticos al original, y tenemos en muchos casos muchos originales. Pero lo interesante de esto es que eso se insertaría en hacer un museo de historia natural. Y un museo de historia natural ya tenemos en Chapultepec, por ejemplo. Pero no tenemos un museo que dé cuenta de los ecosistemas. Hemos vivido siempre una historia muy interesante sobre los museos. Prácticamente son de los países colonialistas, y pocos países tienen museos realmente repensados, no desde la idea de coleccionar cosas que me robaba por el resto del mundo. Y entonces el hacer museos de los ecosistemas, donde además en la Ciudad de México tendría que estar la sede de este gran museo, que daría mucho trabajo a biólogos, a geólogos, a paleontólogos, a gente que pudiera tener ahí de alguna manera esta posibilidad de crear espacios igual al museo, es decir, que hacen investigación y que la desarrollan, digamos, o la presentan rápidamente en estas áreas de exhibiciones que tienen que ser muy modernas, tecnológicas, interesantes, con grandes colecciones que se pueden conseguir, que eso es lo más importante, pero crear el Museo de la Selva y el Museo del Mar, y que de alguna manera puedan tener su sede en ese ecosistema y que puedan llegar a y que tengan en la Ciudad de México, digamos, su sede donde se pueda expresar ese ecosistema con sus tesoros, con sus patrimonios, pero que exista, como en el caso del Museo del Desierto, un museo en el desierto, otro museo en la selva, otro museo en el mar, que dé cuenta de esa localidad en particular. Entonces, ese proyecto que Sara Burgada sugirió que trajéramos al Museo del Desierto, quiero comentarlo con los alumnos para que me den sus ideas,
para que me sugieran o digan, no, a mí sí me hace que eso no estaría bien, o hay que cuidar esto, y sobre todo que se sumen a la idea para que si con sus registros o ahí en redes pueden decir, oye, es una buena idea la de Clara Burgada de llevar al Museo del Desierto, pues sería una bonita manera de regresarle a la Ciudad de México y a la universidad lo que salió de ahí, ¿no? Entonces, por ahí va a rondar esta charla. Había escuchado un poco aparte de esto, de algunas crías, ¿no? De diferentes especies que habían llegado, ¿no? Para repoblar zonas. ¿Podría comentarnos un poco de esto? Sí, bueno, uno de los temas más bonitos que me ligan a la universidad, que siempre me han ligado, es el proyecto que tenemos, por ejemplo, con los lobos mexicanos. Y de ahí el merecidísimo homenaje a Miguel Ángel Armela, que fue un colega nuestro y un promotor terminó hace poco, había comprado las cámaras que él pagó personalmente para ponerlas en los encierros del museo donde tenemos los espacios para la reproducción de lobos y estar estudiando el comportamiento, cosa que hizo por muchísimos años. Entonces el Museo del Desierto, además de ser un espacio que da cuenta de estos tesoros, principalmente fósiles, los dinosaurios son el tema principal o de lo que más nos atrae a la taquilla, digamos, porque se han descrito numerosas especies de géneros y especies que se han descrito para Coahuila y para México, pero también se han hecho cosas muy interesantes con cactáceas, con bueno, pues sobre todo con el tema de los animales, donde el museo ha puesto atención desde hace ya varios años, más de 10, 15 tal vez, en ver cuáles eran estas especies que hemos extirpado del territorio, lo que hemos desaparecido en los últimos 100 años. Y ahí están los bisontes, y ahí están el perrito de la pradera, que está cada vez en más riesgo, y ahí están los lobos mexicanos, que se extinguieron en los 70s, por ahí en vida silvestre en esta zona, el borrego cimarrón, que también se extinguieron en los 50s, más o menos, se mataron los últimos. Entonces hemos tenido que buscar cómo regresar a esas especies extintas a partir de estos espacios donde los reproducimos y donde luego poco a poco se van programando para una eventual liberación. Eso en el caso de estos animales que son los que están en peligro de extinción. Tenemos un problema bien interesante, porque realmente es problema, pero no tanto, en el caso del oso negro. Al museo han llegado más de 300 osos en los últimos 10 años, algunos ya muertos, todos atropellados o lastimados o de alguna manera con problemas, y muchos de ellos ya regresaron ya a la vida silvestre, a los lugares donde más esperanza tenemos de que se puedan seguir reproduciendo. Entonces el oso, por ejemplo, que es lo que tiene activas nuestras clínicas veterinarias y a los veterinarios y biólogos para dormirlos, cuidarlos, traerlos y todo este proceso que hay que hacer con ellos, es una de las labores que creo que el museo ha hecho muy bien y le ha llevado a ganarse el aprecio de su comunidad, y sobre todo que lo que hemos hecho lo estamos haciendo pues, con todas las instituciones encargadas de esto, o sea, Profepa, Semarnat, la ecología de Coahuila, bomberos, todos los que de alguna manera tienen alguna relación con animales que están afectados, pues saben que en el museo tratamos de apoyarlos y tenemos las instalaciones para hacerlo, ¿no? Y esa es otra de las cosas que el museo hace ya con mucho éxito y lo que demuestra cómo un espacio como estos, bien planeado, bien hecho, puede llevar a este tipo de ventajas, ¿no? Que perfectamente se pueden replicar en otros ecosistemas si se saben planear, si se saben imaginar y si se saben producir. Me he dedicado a hacer museos. Hemos hecho, por ejemplo, las museografías en el Museo de Evolución de Puebla, en el Museo de Evolución de Tehuacán, por ejemplo, el Museo del Meteorito en Progreso. Son proyectos que hemos hecho justamente para poder poner en valor y para poder mostrar esa riqueza que tenemos en este país y que es tan importante, que es anterior a la arqueología y anterior, digamos, incluso a la existencia humana. Esa evolución que quedó plasmada en los fósiles, pues es un patrimonio muchísimo mayor que el arqueológico y que el histórico, pero pues los humanos vamos reconociendo primero nuestros pasados y los vamos enalteciendo y luego nos vamos dando cuenta que efectivamente mientras más atrás vamos pudiéndonos emocionar mucho más de los seres que existieron en el pasado en México.
si uno sigue sus instintos y sus gustos y se prepara correctamente, pues es muy fácil que llegues a estar, digamos, en la frontera donde se pueden crear muchas cosas, como ciencia, como divulgación, como educación, como conservación. Y yo creo que eso es lo que tenemos todos los biólogos como el principal espíritu que nos une, ¿no? Entonces, que no pierdan esa chispa de seguir la pasión y que entiendan con qué vibran para que lo puedan tener toda su vida. Mi nombre es Edmundo González Santillán, soy el curador de la Colección Nacional de Arácnidos del Instituto de Biología de la UNAM y mi especialidad obviamente son los arácnidos, pero también pues utilizo los arácnidos para hacer otro tipo de estudios sobre evolución. Hago cosas de diversidad, soy taxónomo también, es decir, describo especies, nombro especies de arácnidos. Mi especialidad es en escorpiones, escorpiones o alacranes, son animales arácnidos que son fácilmente reconocibles, ¿no? Por su estructura, por su morfología. Entonces, pues he estado estudiando escorpiones por más de 20 años, alacranes de México sobre todo, ¿no? Tengo pues muchas especies descritas, he hecho análisis filogenéticos y bueno, también he hecho otras cosas, hago cosas de venenos. Me gusta más o tengo una inclinación hacia el estudio de la evolución de los venenos desde una perspectiva, pues utilizando herramientas nuevas, ¿no? Las famosas ómicas, transcriptómica, genómica, todo ese tipo de cosas. Hago estudios de diversidad, tengo algo de experiencia haciendo inventarios taxonómicos de arácnidos en la Ciudad de México. He participado en otros estados. También he participado con otros colegas en el área de entomología, haciendo inventarios. Y bueno, mi formación básica, hice mi licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM, la maestría en el Instituto de Biología, un doctorado en el American Museum of Natural History, en un programa en conjunto con el City University of New York. Tengo 3 postdoctorados y hace 3 años y medio, soy el curador de la Colección Nacional de Arácnidos. Bueno, tengo más o menos como unas 30 y 35 publicaciones internacionales en revistas indizadas, 3 libros, tengo pues una gran cantidad de estudiantes graduados, dato de licenciatura, apenas se van a graduar unos de maestría, de doctorado y bueno, en este momento tengo una cantidad importante de estudiantes de todos los niveles, incluido un postdoctorado en la colección. Soy pues el administrador, pero también hago investigación, o sea, soy administrador de la Colección Nacional en términos del uso de los ejemplares. También hago obviamente mi investigación y bueno, colaboro con muchísima gente, tanto en México como en otros países. Mira, estos organismos, estos arácnidos, pues tienen muchas cosas únicas. Son, por ejemplo, vivíparos. Hay algunos organismos que conocemos obviamente por referencias directas a nuestra escala, digamos, ¿no? Animales de nuestro tamaño, pues muchos mamíferos son vivíparos, es decir, organismos que nacen directamente de su madre vivos. Muchos arácnidos, por otro lado, pues ponen sus puestas de huevos, ¿no? Y ahí pues se eclosionan los chiquitos. En el caso de los alacranes son animales vivíparos, es decir, que nacen vivos de su madre y tienen fenómeno de cuidado maternal. Entonces mucha gente los ve como cosas bien raras, bien diferentes, incluso un poco de miedo, ¿no?
en realidad no son tan diferentes a nosotros. El hecho de cuidar a sus hijos, pues nos acerca mucho, ¿no? Somos muy parecidos en ese sentido. Otra cosa importante, pues que son animales que producen toxinas, producen un compuesto, una mezcla de sustancias muy compleja que tiene más de 1.500 componentes que no están bien estudiados, que entre ellos están las toxinas que pueden ser pues, para nosotros un tóxico altamente pues que nos puede causar problemas de salud importantes, ¿no? Entonces, el veneno de los alacranes es un problema de salud, bueno, cuando se inocula obviamente por un piquete es un problema de salud importante, es otra cosa que me gusta, la epidemiología, la evolución de cómo es que estos organismos han desarrollado este mecanismo, uno para paralizar, manipular y consumir a su presa y otro para defenderse de manera secundaria, ¿no? Entonces ese tipo de cosas son muy interesantes. Son animales bastante antiguos, por ahí mucha gente que estudia artrópodos va a decir lo mismo, pero bueno, los alacranes o escorpiones pues datan de hace 440 millones de años, han estado en la Tierra por muchísimo más tiempo que incluso los vertebrados, ¿no? Entonces animales muy antiguos, muy importante que no han cambiado su morfología. Me refiero al Bauplan, que es la arquitectura básica del cuerpo no cambiado. Es tan eficiente que no ha requerido o no se ha impulsado con todas las interacciones con el ambiente, no ha impulsado a que haya un cambio importante. Pues lo comparo siempre con los insectos, ¿no? Los insectos vuelan, nadan, caminan, corren, etc. Y una de las cosas importantes de los insectos son las alas, ¿no? Y puedes comparar con otros arácnidos. En el caso de las arañas, la seda también les ha permitido invadir muchos hábitats. Los escorpiones, la Tierra ha cambiado muchísimo, se ha convertido en un desierto, ha sido tropical, ha habido elevación de montañas y los escorpiones persisten, ¿no? No han cambiado, no han generado alguna novedad evolutiva que les haya permitido encontrar o buscar nichos diferentes, ¿no? Desde el punto de vista ecológico evolutivo, pues son animales muy atractivos. Y la última parte, pues la parte dentro de la cultura, ¿no? La parte de idiosincrasia. Muchas culturas tienen a acercarse a estos animales por el hecho de tener esta potencia del veneno, ¿no? Pueden causar la muerte a una persona y por ello pues se han incrustado, ¿no? Han sido bebidos en la idiosincrasia de muchas culturas y puedes obtener pues iconografías, historias, muchas cosas relacionadas con la cosmogonía de diferentes pueblos, ¿no? Entonces, pues hay varios aspectos. Todos estos aspectos que te acabo de comentar, pues son razones por las cuales uno debería seguir estudiando estos animales. Ahora, finalmente, desde el punto de vista taxonómico, de riqueza, vamos a llamarlo así, una perspectiva de diversidad enfocada en riqueza, es decir, número de especies que tenemos en el país. Cuando yo empecé a estudiar alacranes había 200 y tantas especies, 280 especies. Ahorita llevamos 330, 340 especies. Entonces, la diversidad que conocemos no está completa. Hay muchísimas cosas que hacer y pues por eso es importante seguir estudiando estos organismos. Pues sí, me parece súper interesante lo que menciona porque pues uno no lo ve desde ese ámbito, ¿no? O otras personas ajenas un poco, tal vez, o que van empezando en la biología o que pues son ajenas a la biología y ya que pues no ven todo esto que usted menciona. Claro. ¿Algún proyecto en el que esté trabajando actualmente, aparte de esto? Sí, bueno, pues nada más quisiera agradecer a los organizadores de la semana. Nunca había sido invitado, pero yo di un par de cursos allá en la UAM Iztapalapa. Fui como 2 años, estuve impartiendo por ahí algunos cursos. Me desconecté un poco, pero ahora me reconecté, me invitaron, el comité organizador, pues agradezco la invitación. Y bueno, pues
este es uno de los pocos, uno de los no pocos, de los muchos eventos académicos a los que asisto, ¿no? Me invitaron hace poco a Chilpancingo, tengo otras invitaciones para colaborar con gente del INDRE, y bueno, pues tengo varios proyectos corriendo ahorita en el laboratorio, donde tengo descripción de especies nuevas. Por ejemplo, estamos describiendo un vinagrillo nuevo, 2 arañas nuevas, 2 especies de alacranes, y yo tengo que escribir aproximadamente entre 8 y 12 especies nuevas en varios artículos. Estamos describiendo una familia, una especie nueva de una familia que se describió de arañas hace 2 años. Vamos a comenzar a estudiar pseudoscorpiones, etcétera. Estoy embebido en el asunto de la investigación sobre arácnidos. Entonces, pues tengo muchísimos proyectos en este momento. Gracias por sintonizar Punto Medio. Recuerda, siempre hay un punto en común. Nos vemos en el próximo episodio. Punto Medio es una producción del Grupo Editorial Estudiantil.